Y yo les invito a buscar sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Primera de Samuel es primera 1:1, así que es 1:1:1. En el Antiguo Testamento. Si tiene su Biblia física, en papel, pues si llegó a Génesis, está antes. Si se pasó, está en Isaías, así que regrese hacia atrás, ¿verdad? Está por allí. Josué está por allí, ¿verdad? Y muchos otros libros, pero Primera de Samuel capítulo 1, verso 1. Y como dije, mi propósito, o nuestro propósito, no el mío, el nuestro en reunirnos es primero que nada honrar al Señor, Jesucristo, y adorarlo, a Él. Esa es la intención principal de nuestra reunión siempre, porque el grande es Jesús. Él ya es grande, pero queremos reconocer su grandeza, su importancia. La segunda razón para reunirnos en este domingo es para animarnos unos a otros, porque estar en la presencia de Dios nos anima, nos da nuevas fuerzas. Cantar al Señor también, salmos, como dice la palabra, cánticos espirituales, nos brinda aliento, fortaleza. Esa es la razón de nuestra reunión. Pero hay una tercera razón por la cual nos reunimos, y es que queremos honrar a las madres. Ese ser especial en nuestras vidas, que Dios también ha dispuesto. Queremos honrar a las madres en este día. Y quizás la maternidad es la ocupación más antigua del mundo. Y qué bueno que se seleccionó hace muchos años, un presidente de Estados Unidos decidiera que debía celebrarse un Día Nacional de las Madres, ¿verdad? Woodrow Wilson. Pero antes de eso, una mujer, hay que hablar de esto, una mujer, Anna Jarvis, fue la que solicitó esa celebración del Día de las Madres. Y es una mujer la que inicia todo esto. Y el primer Día de las Madres en Estados Unidos se celebró en una iglesia. No fue afuera, no fue en los moles y en los shopping centers, no, fue en una iglesia el primer Día de las Madres, la primera celebración. Entonces una madre para nosotros es tan significativa porque marca la pauta del amor. Hay diferentes grados de amor en la tierra, pero de esos grados de amor la madre está por encima. Ocurre muchas veces, y usted lo va a ver cuando usted ve personas encarceladas, personas que han sido criminales, el único amor incondicional que se muestra muchas veces a estas personas presas, ¿quiénes son? Pues sus madres están allí visitando. Sus madres o abuelas están allí con ellos, están velando por sus derechos. Ayer veía en México una manifestación de cientos de madres y decían que no iban a celebrar el Día de las Madres hoy, que no se podía celebrar el Día de las Madres porque sus hijos habían desaparecido. En México han desaparecido cerca de 10,000 personas a causa de las situaciones sociales, del narcotráfico. 10,000, no son pocas. Y estas madres estaban en las calles caminando diciendo, no podemos celebrar si esto sigue así, porque mi hijo está desaparecido, con las fotos de los hijos. Y es lamentable que en un hermoso país, con una hermosa cultura, ocurra esto, pero son las madres quienes los denuncian públicamente por el amor de las madres, que es distinto. Anoche vi otra madre en Estados Unidos, porque no estamos hablando mal de un país, no, ¿qué pasa en diferentes lugares? Estaba defendiendo a su hija de 15 años de un atacante con un cuchillo, la agredió cerca de la cabeza. Y siguió el hombre y ella lo persiguió y gritó a los demás hasta que los demás ciudadanos lo detuvieron. Y ella se arriesgó en ese sentido para que atraparan al que atacó a su hija de 15 años. Tomó fuerzas para eso. Las mujeres tienen esa capacidad, y las madres en particular, de simplemente amar a sus hijos, protegerlos, defenderlos a toda costa y muchas veces a riesgo. Y los niños se sienten especiales por ese amor. Saben que hay alguien que las ama, que los ama y las ama. Quizás te relacionas con tu madre distinto ahora por tu edad, pero nos relacionamos de formas distintas en diferentes grupos de edad, dependiendo de nuestra edad. Cuando tenía 4 años, pensaba que mi mamá podía hacer cualquier cosa, ¿verdad? Mi mamá puede hacer cualquier cosa, sabe todo. Cuando uno tiene 12 años, piensa, pues mi mamá no lo sabe todo. A los 14 ya estás diciendo, mi mamá no sabe nada. Eso es lo que uno hace. Sin embargo, a los 18 estás diciendo, mamá está muy atrás, alejada de los tiempos de ahora, se quedó atrás. Las cosas están diferentes, ella no la entiende. A los 25 años piensas, bueno, mamá sabe unas cuantas cosas. A los 35 años estás pensando, antes de decidir algo, déjame pedir la opinión de mi mamá. A ver qué piensa ella. Cuando llegas a 35 empiezas a pensar, ¿y mami qué pensaría de esto? A los 45 años dices, ¿qué diría mamá sobre esto? A los 65 años dirás, o si llegaste dices, me gustaría hablar con mamá sobre esto una vez más, pero ya no está. Ya no está, quisiera hablar con ella. Y usted puede estar teniendo cualquier sentimiento de estos en esta mañana de acuerdo a su edad. Algunos extrañan a sus madres porque no están en la tierra,
Eso me sucede hoy a mí. Y con esto de ser abuelos pronto, algunas cosas cambian, ¿no? Ahora las cosas van cambiando. Vilmaris, que no cosía, me pidió una máquina de coser de regalo. Y yo me sorprendí. Déjame, no para las madres, fue antes. El de las madres es otro, ¿verdad? El regalo es otro. Pero antes de eso, comprar la máquina, una Singer. Yo digo, mi mamá tenía Singer, son las buenas. Déjame ir a buscar la Singer, porque es la que es buena. Yo encontré otra marca, no, tiene que ser la Singer que mami cosía. Mi mamá era costurera. Algunos la llamaban modista por la forma en que cosía, la calidad de la ropa. Y hacía trajes de novia y muchas cosas. Entonces me traía recuerdos. Yo pasando por el mall buscando la máquina, veía las telas y veía los hilos y yo pasé mucho por aquí, muchos sitios así con ella, comprando telas porque tenía que acompañarla, era pequeño y yo quería irme y qué aburrido es esto y yo no quiero ver más telas y esto tiene polvo y yo no quiero estar aquí, yo quiero estar jugando otra cosa. Yo era pequeño, pero ahora extraño eso. Entonces, mientras buscaba la máquina, buscaba todas las cosas, me recordaba de esto y veo a Vilma cosiendo, otra abuela, y enfiebrada allí en casa con la máquina. A veces de noche no la veo, está cosiendo. Y digo, ¿qué tú estás haciendo? Estoy viendo una película, estoy cosiendo. Y ya te diré baberos, paños y unas cuantas cosas que ella ha hecho, baberos, paños y todo. La casa se está llenando de paños y baberos. Pero me dice algo anoche. Qué pena que no pasé más tiempo con tu mamá, me dice ella. Me quedé sorprendido, ¿ves? Me dice eso. Es mi mamá, ¿verdad? Porque hubiese aprendido a coser como ella. Y eso me hace pensar, claro que vamos a extrañar a nuestras madres. Estamos agradecidos por lo que hicieron por nosotros. Y si tu mamá está aquí, dile que la amas. Si tu mamá está contigo al lado, dile te amo. En esta noche, te amo, mami, te amo. Dile eso. Y si no está tu mamá, pues piensa en eso. Y si vas a visitarla, visítala más frecuentemente, porque un día la vas a extrañar. Un día la vas a extrañar. Así que cuando tienes tus propios hijos, de repente te das cuenta de lo agradecido que debes ser por los padres que te regañaron, te aburrieron y te llevaron a lugares que tú no querías ir y que te hacían cosas que tú no querías hacer y lo hacías con ellos. Y ahí no me di cuenta del peso de responsabilidad de ser padre, sí, pero también ahora pienso en los abuelos. ¿Y cómo es eso de ser abuelo, verdad? ¿Qué tú crees, Pablo? Eso está bueno, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, si yo hubiese sabido que ser abuelo era tan bueno, hubiese tenido los nietos primero. Los nietos primero y los hijos después. Porque es bien bueno, ¿verdad? Y la responsabilidad de las madres. Una vez había una mujer empujando un carrito de compras por Walmart. Su hija estaba en el carrito gritando todo el tiempo y la madre decía en voz alta pero no calmada, ¿no? Ellen, y todo estará bien, Ellen. Y ya casi es hora de volver a casa, Ellen. Entonces uno de los empleados de la tienda de Walmart le dice a la mujer, oye, usted tiene tremenda paciencia, yo quiero felicitarla por la paciencia que tiene con Ellen. Y la mamá miró al empleado y le dijo, yo soy Ellen, no es ella. Yo estoy diciendo, Ellen, paciencia, ya vamos a salir. Estamos terminando la compra y le dice a la nena, le dice Elena, se llama Elena, cálmate Elena, que ya nos vamos. Ay, Ellen, todo estará bien. La nena es Elena y ella es Ellen. Es una ilustración, pero sí ocurrió. Ahora ayer por la tarde estaba en un supermercado buscando algunas cositas para la actividad de hoy. Y veo una madre con un niño con diversidad funcional, ya grande, como 11 años, 12, muy inquieto, enérgico, gritando. Y ella tratando de mantenerlo calmado y con otra bebé en el carrito y comprando cosas para el Día de las Madres y haciendo cosas para otras madres, quizás no para ella, ¿verdad? Y tratando de hacer todo eso. Y el nene corría, gritaba. Y ella, quizás no con tanta paciencia, pero lo lograba. Y yo decía, Dios mío, qué difícil. El papá no estaba allí. Ella, los dos. Y eso sí lo vemos. Entonces, alguien dijo una vez que cuando Dios quiere hacer una gran obra, se apodera de un hombre. Pero cuando quiere hacer una obra excepcionalmente grande, se apodera de una mujer. Y me gusta eso. Primero se apodera de una mujer. Estaba viendo una película de Nicholas Winton, fue un empresario británico, y en el 1938 coordinó un operativo para evacuar 669 niños judíos de Checoslovaquia perseguidos por los nazis por ser judíos. Iban a terminar en un campo de concentración, lo más seguro, muertos. Y él coordinó un programa, un operativo para sacarlos, que era muy riesgoso, y llevarlos a hogares sustitutos en Inglaterra, en Berlín y otros lugares. Entonces, eso conllevaba riesgos, transportarlo en trenes, preparar pasaportes falsos, cambiarle nombres,
buscarle familias en Inglaterra que lo recibieran casi por orden. La gente decía que era un niño entre esta edad y esta y lo quiero así. Y él buscando cómo, de alguna manera, buscar lugares sustitutos, pero complacer a esta gente también que los iba a recibir. Y lo logró con ayuda de otras personas y no pudo hacer todo lo que quiso. Pero 669 vidas no perecieron en los campos de concentración, niños y niñas, gracias a este hombre. Pero lo hizo con más gente, especialmente la ayuda de su madre. Y en la película One Life, que narra su vida, presenta cómo su madre lo enseñó, los valores que le llevaron a tomar esa decisión, siendo un hombre de dinero, un empresario, invirtiendo de su dinero en el banco, pidiendo donaciones, buscando la intervención del gobierno británico que no quería hacerlo. Ella intervino con las autoridades británicas, no él. Ella intervino. Y era extranjera y ella logró convencer a aquel gobierno que esto valía la pena, aunque era riesgoso. Y cuando él se percata que la vida de su hijo estaba en riesgo, corriendo demasiado riesgo en esa empresa, en ese operativo, le dice que se detenga. Y le dice, no puede salvar a todos. Y su hijo le responde, ¿y eso no fue lo que tú me enseñaste? ¿No fue lo que me enseñaste? Que cada vida cuenta y cada vida es importante. Y que podemos salvar uno más, una vida más. Por eso One Life, la película. Y le da crédito a su mamá cuando la entrevistan ya adulto, mayor. Tuvo la bendición de ver a muchos de esos niños ya adultos, que no sabía dónde estaban, y conocerles personalmente ya adultos y compartir con ellos, saber su paradero. Entonces, cuando miramos lo que Dios quiere hacer, puede usar hombres, pero usa mujeres de manera especial. Y en Primera de Samuel hay unas cuantas cosas en ese capítulo. Y es curioso porque Samuel es un libro que trata de tres grandes hombres. Se trata de Samuel, el profeta. Hablamos de Samuel, Saúl, el rey de Israel, David, el rey posterior, que es un hombre conforme al corazón de Dios, el rey más grande de Israel. Tres grandes hombres en un libro, pero el libro comienza con una mujer, con una gran mujer, una mujer que era estéril o infértil, pero que eventualmente tiene su hijo llamado Samuel, que se convierte en ese profeta. Y hay muchos precedentes de esto en la Escritura. Mujeres que fueron usadas en la Biblia, vez tras vez. La liberación de Egipto comenzó con una mujer llamada Jocabed, la madre de Moisés, que tuvo la fe de poner esta canasta con su hijo en el río. Allí se salvó él. Así empezó todo con una mujer. Dios lo inicia con ella. La historia del rey David comenzó con una mujer llamada Ruth. La preservación de los judíos en Persia fue la historia de una mujer llamada Esther, que tenía la fe que él puso en juego en ese momento. Y nuestra salvación en los evangelios comienza con una joven judía, una mujer llamada María, que fue visitada por Dios. Así que en Primera de Samuel quizás vemos algo más detallado de la vida de ella. Y hay tres cosas allí que vemos en esto. Y antes que nada, las grandes madres, antes que nada lo que vemos en la Biblia, el patrón, las grandes madres, ese patrón, tienen grandes problemas. Y no se me desanimen por decirles eso. Las grandes madres en la Biblia tuvieron grandes problemas. Pensamos que los personajes de la Biblia eran personas perfectas, sin problemas, que brillan en la oscuridad, que tienen un halo de luz, como los pintan en las pinturas clásicas, y que están brillando y casi flotando por el aire y no les sucede nada malo. Eso es un grave error. Las personas en la Biblia son personas con muchos problemas, como los tuyos y los míos o peores, vidas llenas de problemas. Y la madre de este profeta tenía un gran problema. Dice en los versos 1 y 2 que ella tiene un problema de infertilidad. En la región montañosa de Efraín había un hombre sufita, dice la Biblia, de Ramatayín. Su nombre era Elcana, hijo de Jeroam, ese es el verso 1 y 2. Hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efraimita. Y aquí tiene muchos nombres bonitos para sus hijos y sus nietos, ¿verdad? Podemos ponerle eso, Suf, ahí le puede poner Ramatayín, Sufito, que te quiera, ¿verdad? A sus nietos. O Elcana, pero Elcana tenía dos esposas, gran error, dos esposas. ¿Verdad? Eso era un grave error, aunque en la antigüedad en el Mediterráneo era una práctica común que no era recomendada por Dios, no, pero era normal en aquella época. Estamos hablando de 3.000 años atrás, 3.000, otra cultura, semita, Medio Oriente. Y una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Y esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y hay mucho en este verso. Aquí hay mucha emoción cargada. Aquí hay mucha emoción. Ella tuvo, en el caso de Ana, no tuvo hijos, ¿verdad? Y la esperanza de toda pareja era tener hijos. Entonces, era visto como una bendición del Señor. La idea es que si tienes hijos, eres bendecido. Y pensaba en aquellos días
que cuando más hijos pudieras tener, mejor. La Biblia decía en el Salmo 127, herencia del Señor son los hijos, recompensa al fruto del vientre, bienaventurado aquel cuya aljaba está llena de ellos. Y la falta de hijos era un estigma terrible, que se consideraba una aflicción o una maldición de Dios. Y mira el verso 11, en su oración ella hizo un voto y dice, oh Señor de los ejércitos, si en verdad miras la aflicción de tu sierva, aflicción, y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón. Observe cómo habla ella, específico, ¿verdad? Pero hay una aflicción en su corazón. ¿Qué ves allí? Que en el libro de Samuel, al igual que en Génesis, en muchas otras lecturas de la palabra del Señor, muchas narrativas de mujeres, ¿qué pasaba? Que se consideraba maldición no tener hijos, bendición tenerlos. Ahora, ¿sabías que si una mujer no podía tener un hijo o una hija en aquel tiempo era motivo de divorcio? Si pasaban 10 años y no tenían hijos. Miren esa realidad. En muchas culturas se podría permitir el divorcio. Podía casarse con una segunda esposa. Y por eso vemos a este hombre con 2 esposas. Ana no pudo darle hijos y él no se divorcia, pero entonces se casa con Penina y le da hijos. Tenemos a Ana con su problema de infertilidad, pero tiene otro problema. Tiene una rival que se llama Penina, la segunda esposa de su marido, en ese contexto. Y cuando llegaba el día de ofrecer sacrificio, dice la palabra, versos 4 al 5, de Primera de Samuel, Elcana solía dar a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que le correspondía, pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba, a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Así que el versículo nos dice que una vez al año subía a Silo, donde estaba el tabernáculo, y en ese momento el lugar central de adoración era ese lugar y hacían fiesta y hacían ofrendas, y cada vez que llegaba el momento de que Elcana hiciera una ofrenda, daba porciones a su esposa Penina y a todos sus hijos e hijas delante de Ana. Elcana era un buen esposo, la amaba, dice allí, pero ella se afligía por esto. Imagínese a Ana, incapaz de tener un solo hijo. Para colmo, en la ecuación, Penina tenía muchos hijos, no solo uno. Le había dado muchos hijos. Y era difícil para ella ir a ¿qué? A adorar así. Era difícil ir al templo. Sería difícil hoy día ir a la iglesia y enfrentar todas estas cosas sociales, ¿no? En la fiesta anual era un momento difícil para ella. Iba a ser un tiempo de regocijo para muchos, pero para Ana era un problema. Se sintió muy rechazada. Y mire el verso 6. La rival, aquí está Penina. Su rival también la provocaba severamente para hacerla miserable, porque el Señor había cerrado su matriz. Y así sucedía año tras año, cuando ella subía a la casa de Jehová, que la provocó. Por tanto, ella, ¿qué pasó? Ana, lloró y no comió. Y Penina no solo tenía todos esos hijos, sino que ahora la provocaba. Y eso fue algo bien devastador para Ana. Quizá hay personas hoy día con una situación similar. La infertilidad es muy común en Estados Unidos. El 12% de la población adulta no tiene hijos o no puede. 7.3 millones de americanos o estadounidenses han ido a los médicos, han orado, han hecho todo, las han ungido. Si son creyentes, han hecho muchas cosas, pero no tienen hijos. ¿Verdad? Y ando con cuidado en este terreno, porque es un tema delicado. Pero la maternidad es algo que yo creo que está dentro de la soberanía de Dios. Dios lo permite. Está en la soberanía de Dios. Lo permite o no lo permite. Hacemos todas las cosas. Pero Él se encarga de bendecir. Algunas familias con hijos y otras no. Y yo no sé la razón por la cual hay tantas adolescentes embarazadas en situaciones no ideales o que no quieren tener hijos algunas y otras que anhelan tener hijos y no pueden reproducirse. No sé el misterio. Dios es soberano. Ahora, quiero decir algo. El valor de cualquier mujer no se basa en su capacidad de reproducirse. Tu valor no se basa en tu capacidad de reproducirte. Eso no es. Estás hecho o hecha a la imagen de Dios. Eres de gran valor para Él, ya sea que puedas tener un hijo o no. Y eso es cierto. Dios no te deja solo ni sola en esos casos. Y si no pudieras tener hijos, hay una larga lista de mujeres de fe que tampoco podían. Sara, la esposa de Abraham, era infértil hasta que hubo el milagro. Rebeca, esposa de Isaac, infértil. Raquel, la otra esposa de Jacob, infértil. Ruth, la esposa de Boaz, en su primer matrimonio, sin hijos. La madre de Juan el Bautista, estéril, hasta el milagro. Vez tras vez, Dios hace milagros en la vida de muchas mujeres. Y nos habla de situaciones difíciles para estas mujeres en su contexto. Y estas mujeres fueron justas, madres de la fe o matriarcas de la fe, mujeres de gran fe. Y entonces vemos en la Biblia ese patrón continuamente. Significa que
Eso es bendición, pero sabes que si no puede tener hijos a alguien o una mujer, no significa que haya un problema donde no tenga el favor de Dios. Significa que está reservada para otro llamado. Cuando una mujer no tiene hijos, Dios la está reservando para otro llamado. Reserva otras bendiciones para estas personas y estas mujeres mujeres que no pueden ser madres. Es posible que Dios la esté preparando para ser madre en el futuro. No ahora, pero más adelante. Yo he visto muchas mujeres que dicen, no he podido tener hijos, y de repente, con mucho esfuerzo y tratamiento lo logran. Son padres. Otras puede ser que le estén preparando para ser padres de crianza o madres de crianza. Adoptar, sí. Pero hay otra cosa, otra posibilidad. Es posible que algunas madres y personas que no pueden tener hijos, Dios los esté preparando para un llamado que con hijos no podrían realizar. Y no lo sabes hasta que el Señor te lo revela. ¿Cuántas personas han estado como misioneros, misioneras, a tiempo completo, sin hijos? Y han decidido no tener hijos, no es que no puedan. Otras no han podido. Ahora lo segundo, ya dije que las grandes madres tenían grandes problemas. El segundo rasgo es que las grandes madres que aman a Dios mantienen grandes prioridades. Y cuando miras a Ana, ella tuvo unas prioridades bien claras. Su relación con Dios estaba clara, su esposo y su hijo, ¿verdad? Tendrían una relación con ella correcta, y vamos a ver eso porque en 1 Samuel 1:9 dice, estando en Silo, Ana se levantó después de haber comido y bebido a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Y entonces hizo voto y dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de tu sierva, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré por toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Y ese era el voto nazareo, un voto especial, dedicando a su hijo a Dios. Y mientras ella oraba delante del Señor, Elí vigilaba su boca y Ana hablaba en su corazón. Y solo sus labios se movían, pero su voz no se escuchaba. Por lo tanto, Elí pensó que estaba borracha. El sacerdote pensó eso. Qué pena, ¿verdad? Que el sacerdote piense que está borracha. El sacerdote no estaba equivocado, aquí Elí, bendito, pero Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás borracha? No fue muy alentador, eso parecía más bien algo insensible en nuestra cultura. Pero recuerden que eso ocurrió hace 3000 años, en otro contexto cultural. Y le dijo, aparta el vino de ti. Y Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer de espíritu triste. No he bebido vino ni bebidas embriagantes, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Sus lágrimas se mezclaron con sus oraciones. Y eso quizá lo has visto tú en tu vida, que tus lágrimas se han mezclado con tus oraciones. Están allí entremezcladas por tus hijos y por muchas otras cosas. Y hay dolor. Y cuando hay angustia y lágrimas, vemos que esta mujer derramó todo eso delante de Dios. Y no hay ningún registro de que ella se haya quejado ante Dios ni su esposo. No le echó la culpa a nadie. Nada de eso. Ni siquiera a Penina, la otra esposa de Elcana. Tampoco. No había rencor hacia ninguna parte. Ella tomaba el dolor de su corazón y lo derramaba ante el Señor. Llevaba su dolor y su pena ante el Señor. No a vengarse de nadie, no a señalar a nadie, no a criticar al esposo ni a Penina por cómo la trataba. No. Déjame llevar mi dolor al Señor. Interesante. Y lo que ella llama Dios, o a quien llama Dios, le llama Señor de los ejércitos. Y esa es una designación fuerte en la Biblia. ¿Sabes lo que significa? Tú eres el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Eso significa. No es de la tierra, de los ejércitos celestiales. Tú eres el rey. Está apelando al Dios basado en el carácter y autoridad de Dios y soberanía de Dios. Él es poderoso, todopoderoso, como cantamos hoy, nuestro primer cántico. Y basándome en tu poder como comandante de los ejércitos celestiales, te pido esto, te hago esta petición. Y mientras ella continuaba orando, dice la Biblia, delante del Señor, ¿verdad? Sucedió esto. Y esto no fue una oración rápida, fue una oración continua. Y dice el verso 17, que Elí respondió y dijo, ve en paz. El Dios de Israel te concederá tu petición que le has pedido. Y eso es una bendición sacerdotal. Él era sacerdote, no era cualquier persona en aquel contexto. Bendición sacerdotal. Es una declaración de buenos deseos. Y no estoy diciendo que todo el que ora va a tener hijos porque lo hace así. Lo que estamos viendo aquí es que puede tener paz ella en su corazón. Salió de allí con paz. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Entonces la mujer se fue y comió. No había comido y su rostro ya no estaba triste, ahora había gozo. Interesante, de tristeza pasa a gozo, de la presencia del Señor sale hacia gozo.
estaba en tristeza. A veces nuestros corazones están cargados de angustia y dolor. Bueno, vayamos a la presencia del Señor, porque dice que puede salir con gozo. Además, la Biblia dice literalmente que vuestras peticiones sean dadas a conocer a Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Aquí hay una mujer que tiene una relación real con Dios y ves el resultado, gozo después de la angustia y tristeza. Una relación profunda. Y podemos decir en nombre de Samuel, su hijo, que ella era una gran madre. La herencia que tendría Samuel, esa madre que ora. Y las madres que oran hacen más que cualquier otra persona. Las madres que oran hacen mucho más que un político. Hacen mucho más que un gobernante. Las madres que oran hacen más que muchos predicadores. Las madres que oran hacen más que mucha gente que tiene posiciones. Abraham Lincoln decía, ¿saben qué fue? Presidente de Estados Unidos, 16º presidente de Estados Unidos. Decía, que nadie es pobre si tiene una madre que ama a Dios. Y él comentó, recuerdo las oraciones de mi madre, siempre me han seguido. Se han aferrado a mí toda mi vida, aún en medio de la guerra civil que tuvo que dirigir. Y una de las oraciones que hago es Dios, dale a tu iglesia madres piadosas. ¿Por qué? Porque no puedes transmitir a los demás lo que no tenemos. Así que en esta relación con Dios, con su Dios, vemos a Ana derramando su corazón delante de Dios y eso es lo que va de luego a darle a su hijo. Y la relación con su esposo, ¿cómo era? Vemos el pasaje donde dice que le daba la porción a Elcana a sus hijos. Y dice aquí en el verso 8 que le dijo a Elcana, su marido, como estaba triste, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué se entristece tu corazón? Se preocupaba por ella, buen hombre, buen esposo. Ahora le dice, no soy mejor para ti que 10 hijos. Ahí yo creo que se translimitó Elcana. No lo creo que él fuera mejor que 10 hijos para ella. Ahí se sobrepasó. Pero era un buen hombre. Había una declaración de que le interesaba su situación. Aunque había un poquito de orgullo en esa afirmación, pero tenía un corazón roto ella y él se daba cuenta. Entonces, sea como sea, en ese contexto ves amor entre Ana y su esposo, ves entendimiento, ves un amor entre ellos, ves que amó a Ana y le dio doble porción. En el Medio Oriente darle doble porción, como dice la Biblia, es honrar a alguien doble. Le das más comida, le das doble. ¿Por qué? Porque amas a esa persona, le das una ración doble. Eso era bendecir. ¿Y sabes qué? Quizás recuerdas en el Antiguo Testamento José, cuando sus hermanos vinieron a él, el primer ministro de Egipto, José allí, que podía vengarse de sus hermanos por lo que le hicieron, y a Benjamín, su hermano pequeño, que estaba allí, le dio a Benjamín 5 veces más porción de comida que al resto de sus hermanos. Él no se vengó de los hermanos, los trató bien, pero a ese hermano, ¿qué hizo? Le dio 5 veces más. En Medio Oriente eso era bendecir, y Elcana lo hacía con ella, doble porción. Es más, en Medio Oriente cuando una mujer crece un poco, o sea, está más llenita, lo que piensan en Medio Oriente, ¿sabes qué es? Que si la mujer está más llenita o un poquito más gordita, ellos piensan hay que amar más. Hay más amor, hay más para amar. Así lo piensan en las culturas de Medio Oriente. Así que si tú engordas un poquito o echas una librita, pues le dices a tu esposo, recuérdate, es importante esto, recuérdate, que hay más que amar. Eso es bíblico. Si yo estoy un poquito más llenita, eso es bíblico. Tienes más que amar. Y está en Medio Oriente, lo vemos allí. Pero esa doble porción de comida que era, simplemente bendición de Elcana a su esposa. Entonces, es un marido que comprende a su mujer, comprende a su esposa, y que buscaba de alguna manera estabilizar aquel problema que había allí con Penina. Trataba de estabilizar el contexto. Intentaba hacerlo. Era como una barca que había que estabilizar. Tenía un problema allí con esa situación, Elcana. ¿Y sabes qué? Esta situación no era ideal, igual que las nuestras. Nuestras relaciones no son ideales. Esta tenía un problema, 2 esposas, ¿verdad? Como pasaba en el antiguo Medio Oriente. Pero si no fuera así, ninguna relación es ideal. Ninguna de las nuestras es ideal. Con nadie. Y las matrimoniales tampoco. Alguien dijo, el amor es ciego, y si el amor es ciego, el matrimonio es la revelación. Te abre los ojos a la realidad. Pero eso dijo alguien. Puede estar equivocado. Pero cuando tú llegas al matrimonio, entiendes que tienes que aportar comprensión, amor, comprensión, amor otra vez, para que haya estabilidad. Para que esa relación sea duradera. Y tiene que haber amor por Dios y de Dios en ambos. ¿Verdad?
Si no, no va a funcionar. Así que el mejor regalo que quizás puedes darle a tus hijos es amar a Dios y amar a tu cónyuge. Es lo mejor que puedes hacer como madre, porque eso es lo que ven los hijos. Y vemos la palabra del Señor. Vemos algo aquí importante en la Biblia. Y dice que ella tenía esa prioridad hacia Dios, hacia su marido y su familia. Dice, entonces se levantaron muy de mañana y adoraron delante de Jehová. Ahí está Elcana, ahí está Ana. Y regresaron, llegaron a su casa en Ramá, y Elcana conoció a su mujer y Jehová se acordó de ella. Tuvo hijo. Y aconteció que pasando el tiempo, Ana concibió y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Samuel, que en hebreo significa oír, Dios oye. Samuel diciendo, porque le he pedido al Señor. Entonces subió el varón Elcana y toda su casa para ofrecer al Señor el sacrificio anual y su voto, pero Ana no subió porque le dijo a su marido, hasta que el niño no sea destetado, entonces lo tomaré, cuando termine el tiempo de lactancia. Él puede presentarse delante del Señor después y quedarse allí, permanecer allí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, haz lo mejor que te parezca, espera hasta que termine el tiempo de lactancia, solo que el Señor cumpla su palabra. Entonces la mujer se quedó y amamantó al niño, su hijo, hasta que ella terminó su proceso de lactancia, lo destetó. ¿Y qué quiere decir esto? Que ella cumplió lo que había dicho. Si me das un hijo varón, te lo voy a dedicar completamente a ti. Esto no era otra cosa que decir, lo voy a tener hasta que dependa de mí. Y la lactancia en aquel tiempo eran años, no eran meses ni días. Había que lactar hasta muchos años. La crianza era diferente ahora, 5 hasta 7 años en lactancia. Pero era una manera de tener cerca. Dice que significaba tratar plenamente con alguien. La lactancia significaba nutrir al niño espiritual y físicamente, las dos cosas. No era una sola cosa. Está conmigo porque lo voy a nutrir física y espiritualmente. Eso era lo que hizo la mamá de Timoteo, con Timoteo, que Pablo le dice, bueno, tu mamá, ¿verdad? Te enseñó las escrituras, te instruyó, aprendiste de tu abuela Loida también, madre Eunice. Todo esto era criar el niño en los caminos del Señor. Y así lo tuvo varios años, pero en ese tiempo no podía disfrutar de banquetes, ir a ceremonias. Su prioridad era su hijo. Hubo sacrificio en ese tiempo, porque entonces se iba a llevarlo para que se convirtiera en ¿qué? Sacerdote, nazareo, dedicado al Señor totalmente. Así que cuando tú decides dedicar tus hijos al Señor, tienes esa prioridad, las cosas cambian, tú creas distinto, las cosas son diferentes. Y esos primeros años son cruciales. Hay un psiquiatra, John Bowlby, y él dice que los primeros 5 años de vida en un niño son los más impresionantes o impresionables. Tú impresionas a tus hijos los primeros 5 años de vida. El hambre del niño por el amor y la presencia de su madre es tan grande como su hambre por comida en esa etapa. La ausencia genera sensación de pérdida y enojo. Eso es lo que dicen los psiquiatras. Por eso es tan importante ese tiempo que llama la Biblia, ¿tiempo de qué? De lactancia. Quiero decirte algo. Ella cumplió, Ana cumplió. Cuando dejó ya el proceso de lactancia, salió con el niño, dice el verso 24. A pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo, también llevó un novillo de 3 años, efa de harina, un odre de vino. Luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana, mi Señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor, Él me lo concedió, ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Y eso es lo que crea el lanzamiento de la vida de un profeta famoso. Ahora, es la entrega de una madre, de su hijo al Señor. La dedicación, ella lo planificó, ella cumplió, ella simplemente lo entregó. Confió en Dios que se iba a encargar de él. ¿Y sabes qué? Es para nosotros también esta enseñanza. Tengas hijos o no. Dios te ama por lo que eres, no por lo que haces. Pero cuando tienes hijos en tu vida y hay dolor, Dios tiene un plan y tienes que simplemente seguir ese plan. Dios está haciendo algo. Y aquí es donde tú entras, necesitas prioridades en tu vida si vas a vivir honrando a Dios y entregando a tus hijos o nietos o a la generación que sea, confiando en que Dios va a actuar en sus vidas, que Dios va a obrar en ellos. No tienes que entender todo el plan de Dios para tus hijos. Yo no sabía que Valerie iba a vivir en Caguas, menos que se iba a enamorar de alguien de Guaynabo. No sabía que iba a estar lejos de casa. No sé nada de eso. Ni sabía nada cuando ella nació. Mi Mari tampoco. Pero es el plan de Dios. Y confío en que Dios va a cumplir su plan con ella, donde esté. No está en esta iglesia, está en otra. Pues Dios tiene un plan allí, con ella, en esa iglesia, en ese ministerio que Dios la llame. La pregunta es si confiamos en Dios.
Si ponemos nuestra mirada en Cristo y lo presentamos al Señor y lo dejamos delante de Dios, Dios no te quiere en ansiedad y no nos quiere angustiados, nos quiere confiando en que Dios va a hacer algo en sus vidas, aun cuando ya no estemos. Y por eso te doy gracias por las madres que han hecho esto con sus hijos. Las que van a ser madres pronto también, doy gracias a Dios por ellas. Como mi hija. También doy gracias porque ya está por convertirse en madre. Y también doy gracias a Dios por las madres que son sustitutas, que crían a otros que no son sus hijos. Y doy gracias a Dios por las que no pueden tener hijos, pero aún así siguen el plan de Dios para sus vidas, de alguna forma. Y oramos por cada una en esta tarde. Y oramos también por los padres que están criando solos a sus hijos, porque ya las madres no están. Hablé con un caballero que su esposa murió cuando su hija tenía 10 años. La crió solo. Su mamá era muy buena, falleció de cáncer y él tuvo que criarla solo. Hay que dar gracias a Dios por esos padres también, porque honestamente ninguna situación o muchas situaciones no son ideales, pero Dios siempre está presente. Y oramos, vamos al Padre a pedirle que bendiga a cada una de las madres en esta tarde. Y vamos al Señor para agradecerle por cada una de ustedes, madres, abuelas, las que sean tías nada más también, los que sean madrinas, todo esto es bendición para cada familia. En el nombre de Jesús oramos. Dios, tú eres bueno, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque vemos en vidas como la de Ana, tu mano obrando. Vemos haciendo cosas en familias, haciendo cosas que llevaron a grandes ministerios como el del profeta Samuel. Pero hubo muchos problemas, hubo dolor, angustia, aflicción. Sabemos que pasaron por dificultades, pero tú estabas presente, Señor. Confiaron en ti, te honraron. Y tú tuviste misericordia. También les bendeciste de muchas formas. Gracias, Señor, por la vida de estas personas que nos dan tantas enseñanzas. Pedimos que bendigas a cada madre en esta tarde. Si hay aflicción en su corazón, conviértelo en gozo, Señor. Que como Ana puedan ir ante tu presencia, sentir gozo nuevamente en su corazón. Si los hijos están lejos, permite, Padre, que puedan, aunque sea, verse, aunque sea por una llamada de video o video call, que tengan ese contacto, que puedan visitar a sus madres, que puedan compartir en este día. Si hay alguna aquí que quizás en esta tarde está preocupada por uno de sus hijos o sus hijos, pedimos que traigas a su corazón paz, confiando que tú estás en control de la vida de cada uno de sus hijos, estén donde estén. Y en el nombre de Jesús, que sigamos celebrándote a ti por permitir que estas mujeres, estas madres, estas hijas siervas tuyas, estén en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias por cada una en esta hora. Amén.